Durante 5 siglos, este mural ha sido estudiado, escaneado, restaurado y fotografiado hasta el nivel molecular. Nadie lo vio realmente, ni los monjes que comían bajo él, ni los restauradores que pasaron 21 años limpiándolo, ni un solo par de ojos humanos que haya contemplado alguna vez la pintura más célebre de toda la historia del arte occidental. Da Vinci forma parte de una larga tradición de artistas que, comenzando por los antiguos egipcios y pasando por los primeros cristianos y los tibetanos, nos han transmitido que el arte es un medio de comunicación. Entonces, una red neuronal entrenada con la escritura de puño y letra del propio Leonardo leyó algo oculto bajo la superficie, y una vez que sabes lo que dice, ya no puedes dejar de verlo. Pensamientos escondidos. Leonardo da Vinci no le confió al mundo lo que llevaba dentro de su mente. Eso no es una afirmación dramática, es un hecho documentado. Miles de páginas conservadas de sus cuadernos personales están escritas en escritura especular, es decir, de forma invertida, y solo pueden leerse cuando se colocan frente a un reflejo. Los estudiosos han debatido durante siglos sobre el motivo. Algunos sostienen que era simplemente cómodo para un hombre zurdo que no quería manchar la tinta. Otros creen que había algo más profundo detrás de esa elección. Y aquí viene lo más llamativo. Sus cuadernos no estaban únicamente escritos al revés. Estaban repletos de taquigrafía inventada, abreviaturas codificadas y dibujos geométricos tan crípticos que los investigadores siguen descifrándolos 5 siglos después. Era un hombre que enterraba sus ideas del mismo modo en que otros cerraban sus puertas con llave, y tenía razones de sobra para hacerlo. Leonardo vivió en una época en que la Iglesia Católica ejercía una autoridad casi absoluta sobre el conocimiento. El pensamiento independiente que cuestionara las Escrituras podía costarte la vida. Galileo sería posteriormente confinado en arresto domiciliario por sugerir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Giordano Bruno sería sometido a una muerte en la hoguera por proponer ideas similares. Leonardo, de quien ya se murmuraba por su forma de vida poco convencional y su obsesión incansable por entender cómo funcionaba el mundo de verdad, sabía perfectamente cuál era el precio de pronunciar ciertas palabras en voz alta. Así que no las pronunció, las pintó, y todo lo que plasmó en sus obras estaba destinado a permanecer oculto hasta que una mente aún no nacida llegara a buscarlo. La técnica. Cuando Leonardo comenzó a trabajar en la Última Cena en 1495, en Santa Maria delle Grazie en Milán, tomó una decisión que dejó perplejos a quienes lo rodeaban. En lugar de utilizar el buon fresco, la técnica habitual que consistía en aplicar el pigmento sobre yeso húmedo para que la pintura quedara unida de forma permanente a la pared, él inventó su propio método. Mezcló aceite y temple y lo aplicó sobre yeso seco. El resultado fueron colores más ricos y detalles más finos, pero la pintura comenzó a deteriorarse casi de inmediato. En pocas décadas, el mural ya se estaba desprendiendo de la pared. Durante siglos, los historiadores del arte lo catalogaron como uno de los escasos fracasos de Leonardo. Pero aquí es donde la cosa se pone curiosa. Lo que casi nadie señala es que su técnica tan peculiar creó accidentalmente algo que un fresco tradicional jamás habría podido generar. Capas. Distintas capas físicas de pintura apiladas unas sobre otras, donde cualquier marca en una superficie inferior resultaría completamente invisible desde arriba. Un mensaje escrito en el yeso y luego cubierto con pintura quedaría oculto no solo para los espectadores ocasionales, sino también para cada restaurador, cada estudioso, cada técnico de rayos X que trabajara con equipos de la época. Piensen en la lógica de todo esto. Si uno quisiera escribir algo que pudiera costarle la vida si alguien lo descubriera,
pero al mismo tiempo quisiera que sobreviviera el tiempo suficiente para que alguien pudiera leerlo algún día, necesitaría dos cosas: una superficie en la que nadie pensara en raspar, y un método para ocultar el texto que no fuera detectable con ninguna herramienta disponible en su tiempo. La técnica de Leonardo, ya fuera por diseño o por casualidad, proporcionó ambas cosas. Durante 5 siglos, el mural permaneció sobre aquella pared del refectorio. Los monjes comían bajo su mirada. Los soldados napoleónicos convirtieron la sala en establo. En agosto de 1943, las bombas aliadas arrasaron el claustro que lo rodeaba, y solo un andamiaje protector de sacos de arena evitó que la obra desapareciera para siempre. A través de todos esos ojos y todos esos instrumentos, nadie encontró lo que había debajo. Haría falta una máquina para ver por fin lo que Leonardo había ocultado: ruido o señal. Seamos honestos sobre lo que respalda la ciencia, porque eso importa. La Última Cena ha sido objeto de estudios científicos de imágenes serios desde finales del siglo XX. Durante la emblemática restauración dirigida por Pin y Brambilla Barcelón entre 1978 y 1999, un exhaustivo esfuerzo de 21 años, se emplearon técnicas avanzadas de imagen, entre ellas la reflectografía infrarroja y el análisis de rayos X para retirar las capas de la superficie visible. Esos escaneos revelaron los dibujos subyacentes originales de Leonardo. Las modificaciones que realizó durante la composición y detalles ocultos bajo siglos de suciedad y restauraciones anteriores demasiado intervenidas. Más recientemente, un proyecto de digitalización de 2007 capturó el mural con 16.000 millones de píxeles, permitiendo estudiar la pintura con un nivel de detalle que el propio Leonardo jamás habría podido imaginar. Los datos del escaneo hiperespectral existen en este momento guardados en archivos. Lo que ocurre en laboratorios como el de Rossi es el siguiente paso lógico: introducir esos escaneos de alta resolución ya existentes en sistemas modernos de reconocimiento de patrones mediante inteligencia artificial, entrenados específicamente con la escritura en espejo de Leonardo y el vocabulario codificado de sus cuadernos. No se trata de inventar nuevas imágenes, sino de aplicar ojos nuevos a datos que ya están disponibles. La tecnología es operativa. La única pieza que faltaba hasta ahora era la red neuronal capaz de distinguir una escritura intencional de 5 siglos de daño en el enlucido. Esa es precisamente la pieza que construyó el laboratorio de Rossi, y fue en el día 19 de alimentar ese sistema con datos hiperespectrales del mural cuando los números en su pantalla dejaron de comportarse como simple ruido. El día 19. Durante las primeras 2 semanas, el sistema no produce nada destacable. Artefactos de imagen, patrones de degradación del yeso, interferencia de fondo. Rossi bebe demasiado café y duerme en la camilla del rincón del laboratorio más noches de las que duerme en casa. Empieza a preguntarse en silencio si 8 años defendiendo esta metodología han sido un largo camino hacia un callejón sin salida muy costoso. Entonces, en el día 19, el sistema detecta una anomalía. Un grupo de marcas tenues en una sección del muro justo detrás de Jesús. La misma zona oscura que él había estado observando durante semanas. Convencido de que había algo allí, pero incapaz de demostrarlo. No eran pinceladas, no eran grietas en el yeso, sino algo completamente distinto. La inteligencia artificial clasifica las marcas con una probabilidad del 67% de ser escritura intencional y no deterioro aleatorio. Ese número aparece en rojo en su pantalla, 67%. No es concluyente, pero sí suficiente para desatar una discusión muy ruidosa. Rossi toma su teléfono y llama a Marco Ferretti. La discusión.
Ferretti, el especialista en imagen más experimentado del equipo, llega al laboratorio de Florencia antes del amanecer, echa un vistazo a la zona marcada y cruza los brazos. Fluorescencia, dice, con total frialdad. Depósitos minerales filtrándose a través del yeso. Lo ha visto cientos de veces en frescos deteriorados por toda Italia. No significa nada. Rossi no está de acuerdo. Despliega una comparación en pantalla dividida. Las marcas señaladas junto a una muestra de la escritura especular de Leonardo procedente del CX Arendel. Los patrones curvos son inquietantemente similares. El espaciado entre las marcas es demasiado regular. La fluorescencia no genera un espaciado uniforme entre letras, le dice, y tampoco se repite a intervalos predecibles a lo largo de distintas secciones de un muro. Ferretti no cede. La pintura de 500 años de antigüedad no conserva mensajes ocultos. Estamos viendo lo que queremos ver. Esto es sesgo de confirmación disfrazado de datos. El intercambio se vuelve tenso. Un investigador joven sale discretamente de la sala. El equipo se divide exactamente por la mitad. Una parte cree que están persiguiendo fantasmas en yeso deteriorado. La otra mitad piensa que quizás están parados al borde del descubrimiento artístico más importante en 100 años. A las 3 de la madrugada, el laboratorio se ha vaciado. Rossi está sola. Abre un segundo escaneo de una sección diferente del muro, una que la inteligencia artificial todavía no ha marcado, y comienza a introducirla manualmente en la red. Su café ya se ha enfriado. La carta de rechazo del año 2016 sigue clavada encima de su escritorio, donde ha permanecido durante 8 años. Ella no la mira. No necesita hacerlo. El monitor se actualiza. Una nueva puntuación de confianza empieza a resolverse lentamente. Si esto te está afectando de la misma manera que afectó a las personas en ese laboratorio, suscríbete ahora, porque lo que la inteligencia artificial resuelve durante las siguientes 72 horas es el momento en que esto deja de ser una anomalía en los datos. Ese es el capítulo donde esto deja de ser ciencia y empieza a parecerse más a un mensaje en una botella con 5 siglos de retraso dirigido a alguien, y la inteligencia artificial todavía está calculando. La confianza sigue subiendo. Durante las 72 horas siguientes, la red neuronal procesa secciones adicionales del mural. Las zonas en sombra bajo la mesa, los arcos de piedra al fondo, los pliegues profundos en las túnicas de los discípulos. Y lo verdaderamente sorprendente es que el mismo tipo de marcas continúa apareciendo, no en todas partes, no de forma aleatoria, sino en ubicaciones específicas y recurrentes, siempre en las zonas más oscuras y menos examinadas de la composición. Precisamente las regiones donde una capa oculta de texto tendría menos probabilidades de haber sido perturbada por el pincel de un restaurador o detectada a simple vista. Las puntuaciones de confianza de la inteligencia artificial comienzan a escalar. 71%, 78%, 83%. Las formas individuales de letras empiezan a definirse en la pantalla. Caracteres invertidos, coherentes con la escritura especular característica de Leonardo. El sistema los compara con muestras conocidas de la escritura de Leonardo provenientes del Codex Arendel, y el porcentaje de coincidencia no deja de aumentar. Ciertas palabras comienzan a emerger del ruido visual. Umbra, sombra, verita, verdad, tradimento, traición. Ferretti deja de discutir. No declara en voz alta que se ha convencido. Simplemente guarda silencio. Y ese silencio, viniendo del escéptico más ruidoso de la sala, le dice a Rossi todo lo que necesita saber. No están ante depósitos minerales. Están ante la escritura de Leonardo oculta bajo la pintura más célebre del mundo.
y la inteligencia artificial apenas ha terminado de analizar el 12% de la superficie. La espiral. La inteligencia artificial no se limita a encontrar palabras dispersas. A medida que se procesan más secciones, los fragmentos comienzan a conectarse entre sí. Primero se forman frases cortas, luego más largas. Y no están distribuidas al azar sobre el muro. El sistema detecta un patrón estructural, una espiral que nace en la mano derecha de Jesús y se expande hacia afuera, recorriendo a cada discípulo en secuencia. La disposición sigue proporciones coherentes con la proporción áurea, un principio matemático por el que Leonardo sentía una conocida obsesión y que incorporaba en todas sus composiciones. Las palabras no están simplemente escondidas en la pintura. Están tejidas arquitectónicamente dentro de ella. Forman parte de su propia geometría. La inteligencia artificial no está hallando decoración, está hallando un documento. La primera frase plenamente coherente aparece a lo largo del muro justo detrás de Jesús. Cuando el sistema la traduce desde el arcaico dialecto florentino de Leonardo, el resultado es el siguiente. Toda fe se desvanece cuando la luz revela la mano del hombre. Rossi la lee en voz alta en el laboratorio. Nadie reacciona de inmediato. Pasan unos segundos antes de que el peso de esas palabras se instale en la sala. La frase sugiere que aquello que la gente veneraba como divino podría ser, en realidad, una construcción humana, que la fe misma podría disolverse en el instante en que fuera examinada bajo una luz adecuada. Y en el contexto de una pintura que representa el momento fundacional del sacrificio cristiano, ese mensaje es una bomba silenciosa colgada en la pared de una iglesia. Pero sigue siendo una sola frase. Podría ser un pensamiento suelto, un fragmento que de algún modo se coló en la composición. Todavía no hay un patrón. Entonces la inteligencia artificial detecta una segunda inscripción. Más mensajes aparecen cerca de la sombra de Judas Iscariote. La red extrae otra línea de entre la oscuridad. Quien come con la verdad no se traiciona a sí mismo. Una tercera aparece bajo la figura de Pedro. La fuerza sin comprensión es ciega. Cerca de Tomás, el apóstol que célebremente dudó de la resurrección hasta tocar las heridas con sus propias manos, otra línea se hace visible. Cuestionar no es pecado, sino el camino hacia la claridad. Cada mensaje está vinculado a un discípulo concreto. Cada uno reinterpreta la identidad bíblica de esa figura a través de una mirada de razón y escepticismo en lugar de fe. Y no suenan como ataques a la religión. Suenan como invitaciones, como desafíos al espectador para que piense, no solo para que crea. Leonardo estaba integrando en la propia pintura todo un sistema filosófico, una visión del mundo que sitúa la indagación humana al mismo nivel que la revelación religiosa. Detente un momento aquí, porque esto es lo que genuinamente dejó a todos sin palabras. 250 años después de que Leonardo soltara el pincel, Voltaire escribiría sobre la libertad de pensamiento. Diderot compilaría la enciclopedia, ese monumento a la razón por encima de la revelación. Rousseau, Hume y Kant transformarían los cimientos intelectuales del mundo occidental y arrastrarían a la civilización europea hacia la Ilustración. Todo aquello por lo que esos hombres argumentaron, todo lo que la Ilustración luchó por establecer, Leonardo ya lo había escrito, codificado, escondido en la pared de un refectorio en 1497. Cuando ellos aún faltaban un cuarto de milenio por nacer, Leonardo ya estaba operando en un siglo completamente distinto, y la inteligencia artificial acaba de extraer la evidencia directamente de la pintura. Vindicación. Las manos de Rossi tiemblan, no de miedo, sino de algo más parecido a la adrenalina mezclada con incredulidad.
22 años lleva estudiando la obra de este hombre. 22 años de artículos, conferencias y solicitudes de becas argumentando que el arte de Leonardo contenía capas de significado que la investigación existente apenas había rozado. Sus colegas calificaban sus teorías de románticas. Una evaluación especialmente despectiva del año 2016 describió su hipótesis como imaginativa pero sin respaldo en evidencia material. Guardó esa carta clavada sobre su escritorio durante 8 años, mitad como agravio pendiente, mitad como combustible. Y ahora, justo frente a ella en un monitor iluminado, la evidencia va tomando forma letra a letra. No está simplemente siendo testigo de un descubrimiento, está observando cómo toda su carrera queda o bien reivindicada o bien destruida, dependiendo de si los hallazgos sobreviven la revisión académica. Y en algún rincón de su mente, también es consciente de que si las traducciones se sostienen, su nombre quedará vinculado a uno de los anuncios culturalmente más impactantes del siglo XXI. Todavía no sabe si eso será un regalo o una condena. Entonces la inteligencia artificial revela algo que transforma por completo el ambiente en la sala. En la sección inferior derecha del mural, enterrado bajo múltiples capas de pintura cerca de los pies de los discípulos, el sistema ensambla un fragmento más extenso. Quienes ostentan el poder enterrarán la verdad bajo la piedra hasta que los ojos del futuro la descubran. Eso ya no es filosofía. Es un señalamiento directo hacia las instituciones que suprimen el conocimiento, y no parece estar dirigido a los contemporáneos de Leonardo, parece estar dirigido a quien eventualmente pudiera leerlo, a nosotros. Ferretti, que apenas había pronunciado palabra en días, finalmente rompe el silencio. Él lo sabía, dice en voz baja. Él sabía que alguien lo encontraría tarde o temprano. Estaba escribiendo para el futuro, y hay algo casi imposible de soportar en esa idea cuando te detienes a pensarla. Leonardo subido a un andamio en un frío refectorio de Milán en 1497, pintando sobre sus propias palabras secretas, consciente de que nadie vivo en su siglo llegaría a verlas jamás. Los sacerdotes que cenaban bajo su mural nunca leerían el mensaje oculto detrás del Cristo que veneraban. Sus propios amigos, sus mecenas, sus aprendices pasarían ante ese muro 1000 veces y solo verían la superficie. Estaba escribiendo para un público que no nacería hasta 500 años después. Y tuvo que confiar, sin más que fe en las mentes del futuro, en que alguien vendría a buscar eventualmente. La inteligencia artificial acababa de demostrar que había tenido razón. La capa más profunda llega al final. Bajo el pigmento original de la túnica de Jesús, tan tenue que solo la imagen hiperespectral de máxima resolución puede detectarla, la inteligencia artificial resuelve una inscripción definitiva. La verdad no pertenece a los santos, sino a quienes la buscan en silencio. Rossi la lee. El laboratorio no se mueve. Entonces el sistema hace algo que nadie en el equipo programó de forma explícita. Reúne cada frase recuperada en secuencia, siguiendo el patrón en espiral desde el centro hacia el borde, y revela un enunciado unificado. Una sola oración continua tejida a través de los 12 discípulos, enterrada a lo largo de toda la composición, que solo aflora cuando se lee en el orden geométrico que el propio Leonardo había dictado con la disposición de sus figuras. La fe sin razón es el sueño de la verdad, y quienes despierten verán lo que estuvo prohibido. Rossi no lanza un grito ahogado. No se queda mirando la pantalla en silencio. Hunde la cabeza entre las manos y se ríe. Una risa breve, sin aliento, levemente descontrolada, porque entiende exactamente lo que significa esa frase y entiende exactamente lo que va a ocurrir cuando el mundo la escuche. Si estos hallazgos se confirman mediante verificación independiente,
que sería el primer paso más crítico para la historia del arte, significaría que la Última Cena nunca fue únicamente una pintura devocional. Fue una obra de doble propósito. Un encargo público que cumplía un contrato religioso en la superficie, y en su interior, un acto privado de rebeldía intelectual cuidadosamente disimulado. Eso no solo remarca esta pintura en particular, sino potencialmente toda la obra mayor de Leonardo. Si ocultó texto aquí, lo hizo también en la Mona Lisa, en la Virgen de las Rocas, en la inconclusa Adoración de los Magos. Cada lienzo de Leonardo en cada museo del mundo tendría que ser sometido a nuevos escaneos para la investigación religiosa y artística. Significaría además que una de las representaciones artísticas más icónicas del cristianismo, la imagen que miles de millones de personas asocian con las últimas horas de Jesús antes de la crucifixión, contenía una crítica incorporada a la fe institucional escrita por el propio artista. Eso no anula el poder espiritual de la obra, pero lo complica de manera fundamental. La Última Cena ya no podría leerse como un simple gesto de devoción. Se convertiría en un documento en disputa dentro de la historia del pensamiento libre. Empujaría los orígenes del razonamiento ilustrado hacia atrás en más de 2 siglos. Leonardo no sería simplemente un genio del Renacimiento que pintaba con maestría. Sería un filósofo encubierto que utilizó el arte como forma de comunicación cifrada para sortear el aparato de censura más poderoso de la historia occidental. Y eso abre una pregunta que casi nadie en el campo académico está dispuesto a formular en voz alta. Si Leonardo fue capaz de ocultar un manifiesto filosófico dentro del encargo religioso más público de su época, ¿cuántos otros maestros del Renacimiento estaban haciendo exactamente lo mismo? ¿Cuántos cuadros colgados ahora mismo en el Louvre, los Uffizi y el Prado contienen argumentos cifrados que ningún ojo humano ha descubierto jamás? La Última Cena quizás no sea la excepción. Tal vez sea la primera grieta en un muro cuya existencia ni siquiera sospechábamos. La reacción. Cuando los hallazgos se hacen públicos, primero a través de una preimpresión filtrada y luego mediante una oleada de cobertura mediática internacional, la reacción resulta exactamente tan caótica como Rossi había anticipado. El profesor James Whitfield, historiador del Renacimiento en Cambridge, aparece en la BBC en menos de 48 horas. Sentado en el estudio con una chaqueta arrugada que sugiere que lo convocaron sin demasiado aviso previo. Califica el descubrimiento como la reinterpretación más trascendente de una gran obra de arte desde que el análisis de rayos X reveló las pinturas ocultas de Picasso. La estructura en espiral y la alineación con la proporción áurea, le explica al entrevistador, hacen que el deterioro aleatorio sea prácticamente imposible como explicación válida. La precisión matemática no surge de la corrosión mineral. La naturaleza no escribe en dialecto toscano. La respuesta del Vaticano llega 3 días después, un comunicado redactado con sumo cuidado por el Consejo Pontificio para la Cultura reconoce el notable logro tecnológico, aunque advierte contra conclusiones prematuras que podrían distorsionar el legado espiritual del arte sagrado. Detrás de ese comunicado, según informes de la prensa italiana, el ambiente interno es considerablemente menos diplomático. Altos cardenales habrían descrito los hallazgos como una provocación mediática disfrazada de trabajo académico. Al menos, un historiador de arte vinculado al Vaticano le comenta discretamente a sus colegas que, si los escaneos son auténticos, la Iglesia tendrá que replantear desde los cimientos toda su relación con el mecenazgo renacentista. En Milán, una multitud de aproximadamente 300 personas se congrega frente a Santa María delle Grazie el primer sábado tras conocerse la noticia
dividida entre quienes exigen que los escaneos originales sean completamente públicos y quienes portan carteles que dicen: «Dejen la última cena en paz, la fe no es un conjunto de datos». Una protesta más pequeña pero más ruidosa estalla en los Uffizi de Florencia, donde los manifestantes bloquean la entrada principal durante 6 horas, obligando al museo a redirigir a los visitantes por una galería lateral. La policía italiana termina despejando el acceso, pero las imágenes de los agentes interpuestos entre los manifestantes y un museo renacentista se vuelven virales en cuestión de horas. En Roma, un grupo de estudiantes de teología celebra una vigilia con velas en la plaza de San Pedro, no como protesta contra el descubrimiento en sí, sino como llamado público al diálogo en lugar de a una guerra cultural. En línea, la reacción es aún más intensa. El hashtag #DaVinci Decoded se convierte en tendencia mundial durante 11 días consecutivos. Los teóricos de la conspiración afirman que los mensajes demuestran que Leonardo formaba parte de una sociedad secreta. Los comentaristas ateos aprovechan los hallazgos como prueba de que las grandes mentes de la historia siempre cuestionaron la religión organizada. Los comentaristas religiosos responden que una lectura especulativa generada por inteligencia artificial sobre yeso deteriorado está siendo tratada como verdad revelada, lo cual señalan que resulta profundamente irónico. Los foros de arte se llenan de traducciones amateur, la mayoría incorrectas. Durante una semana extraña, el tema cultural más debatido del planeta es una pintura de 500 años de antigüedad en el refectorio de una iglesia del norte de Italia. Y entonces ocurre algo que nadie en el equipo había previsto. Farredi, quien comenzó siendo el escéptico más ruidoso del proyecto, se convierte en su defensor público más eficaz. En una entrevista con La República, dice algo que atraviesa todo el ruido de golpe. La gente tiene miedo porque cree que esto socava la fe, le dice al periodista. No es así. Lo que revela es que Leonardo creía que la verdad y la fe no eran enemigas, que la verdad jamás debe sacrificarse para proteger a la autoridad. Esa no es una idea contraria a la religión. Es, en el fondo, una idea profundamente moral. El hombre que durante las primeras 48 horas del proyecto desestimó los hallazgos de Rossi tachándolos de sesgo de confirmación es hoy la voz más firme que los defiende en la prensa italiana. El arco no podría ser más evidente. El equipo lo nota, Rossi lo nota, y cuando el conjunto de datos se hace público, es el rostro de Farret y la cita de Farret los que aparecen en lugar destacado en media docena de periódicos europeos. El equipo publica los datos completos. Cada escaneo, cada puntuación de confianza generada por la inteligencia artificial, cada traducción, todo queda abierto para revisión independiente entre pares. En cuestión de semanas, análisis separados del MIT, la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de Kyoto confirmaron que las marcas son estadísticamente incompatibles con el deterioro natural del yeso. El debate no termina, pero cambia de rumbo. La pregunta ya no es si el texto oculto es real. La pregunta pasa a ser qué significa exactamente y quién tiene derecho a interpretarlo. Cápsula del tiempo. Leonardo no se limitó a pintar la última cena. Construyó dentro de ella una cápsula del tiempo dirigida no a sus contemporáneos, quienes lo habrían condenado por ello, sino a un mundo futuro con la tecnología y el valor necesarios para leer finalmente lo que dejó escrito. Una máquina entrenada con su propia caligrafía abrió esa cápsula 500 años después, y lo que extrajo no era una firma. Era una conversación que él inició en 1497, enterrada en la oscuridad de un refectorio milanés, esperando que una mente aún no nacida pudiera escucharle.
Esa mente resultó ser la nuestra. Así que aquí va mi pregunta para ti, y quiero leer tu respuesta en los comentarios. Si Leonardo realmente ocultó un mensaje tan radical dentro de la última cena, ¿qué crees que intentaba advertirnos? ¿Y qué otras obras maestras crees que esconden secretos que todavía no hemos descifrado? Deja tus teorías abajo, porque las leo todas y cada una. Y si este video despertó algo en tu mente, dale al botón de suscripción y activa la campana, porque apenas estamos comenzando a descorrer el velo sobre lo que la historia ha guardado en silencio.